Información fundamental del instrumento de evaluación cuantitativa, el Panel Forum. Empecemos definiendo qué es la evaluación y qué es la evaluación cuantitativa. En primer lugar, la evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. Y la evaluación cuantitativa es el proceso que permite crear situaciones controladas para medir el real rendimiento o aprendizaje alcanzado por los alumnos. En ese tipo de evaluación existe una escala para medir el grado de los alumnos respecto a su desempeño de acuerdo al aprendizaje dado por el maestro. Este tipo de evaluación debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas e instrumentos que permitan comprobar y valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada área o asignatura del plan de estudio. La evaluación cuantitativa tiene por finalidad determinar el logro de los objetivos programáticos, asignar calificaciones, tomar decisiones de carácter administrativo o en cuanto a promoción, revisión y certificación, y además determinar la efectividad del proceso de aprendizaje. Veamos entonces el instrumento perteneciente a la evaluación cuantitativa, que es el Panel Forum, del que hablaremos a continuación. El Panel Forum es una discusión informal realizada por un grupo de especialistas o expertos para analizar los diferentes aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas de su interés. Es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de panelistas, exponen su opinión y punto de vista sobre el tema que se va a plantear. Cada uno de los expositores presenta un punto del mismo, completando o ampliando, si es necesario, el punto de vista de los demás. Algunas veces en la medición de un panel se diferencia entre las personas como observadores a personas ajenas al panel. Este público puede realizar preguntas para aclarar el contenido a la posición de algún miembro del panel. El panel tiene el sentido de una consulta a los expertos mundiales en un tema. ¿Cómo se estructura un panel? Pues la estructura básica de un panel suele tener de 3 a 5 integrantes. En todo caso, 7 es el número máximo aceptable en un panel de expertos para que la reunión sea operativa. La duración estimada es de 1 o 2 horas, con 10 o 15 minutos dedicados a la presentación de cada ilustre. Después de la presentación, un secretario expone las diferentes ponencias en pocos minutos. Como en el caso del panel de discusión y el simposio, en el panel se reúnen varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. La diferencia consiste en que en el panel dichos expertos no exponen, no hacen uso de la palabra, no actúan como oradores, sino que dialogan y conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema general. En el panel, la conversación es básicamente normal, pero con todo debe seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disposiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado personales. Los integrantes del panel tratan de desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el auditorio obtenga así una visión relativamente completa acerca del mismo. Un coordinador o moderador
cumple la función de presentar los miembros del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. Cuando finaliza el panel, la conversación o debate del tema puede pasar al auditorio sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel. El coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad grupal que se habrá convertido en un foro. La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son características de esta técnica de grupo, rasgos, por cierto, bien aceptados generalmente por todos los auditorios. En un panel se debe tener en cuenta lo siguiente. El tema que se desarrolla debe ser coherente, lógico y objetivo. Los especialistas deben tener previas reuniones con el coordinador para tratar detalles del panel. Los participantes del panel. Hay un moderador que anuncia el tema y el problema en forma concreta. Determina el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas. Debe permanecer neutral a la información o idea de los expertos. Mantiene activa la discusión. Un secretario relator. Resume los aspectos más importantes del tema expuesto. Están, por otro lado, los expertos o panelistas. Como mencionamos anteriormente, de 3 a 7 especialistas en el tema, que desean participar como consultores de un determinado tema tratado. Cada panelista explica su punto de vista respecto al tema. Deben de conocer bien el tema para que la discusión beneficie al público. Desarrollen un intercambio de ideas formulando preguntas. En cuanto a la preparación del panel, el equipo o persona que necesita consultar sobre un tema define el asunto a tratar, selecciona a los participantes del panel y al moderador. Todos los participantes deben ser expertos sobre el tema. El público es quien realiza las preguntas a los expertos sobre el tema tratado. Deben discutir para el público. ¿Cómo organizar un panel de discusión? Número 1. Define la meta de tu panel de discusión. Céntrate en 1 o 2 temas principales para dirigir el debate de una manera organizada e identifica cuáles son las preguntas generales que deberán ser contestadas. 2. Invita a expertos a participar. Elige a individuos formados, expertos o gente implicada directamente en la temática del panel. Invítalos por lo menos 2 o 3 semanas antes de la discusión para que tengan tiempo de prepararse. Elige un moderador. Selecciona a alguien que no tenga conflicto de interés con el tema y que no esté parcializado. El moderador deberá saber mantener la conversación en movimiento y lograr que los participantes cumplan con las normas. 4. Define las reglas. Puedes preferir una modalidad de discusión abierta, que suele generar dispersión del tema original. En cambio, si le das a cada panelista una cantidad determinada de tiempo para hablar y responder cada pregunta, limitarás significativamente la discusión. 5. Escribe las preguntas para los panelistas. Debes generar preguntas abiertas que puedan ser contestadas con formulaciones que vayan más allá del sí o del no. 6. Graba la discusión. Opta por un formato digital que te permita publicarla directamente en Internet. 7. Presenta a los panelistas al comienzo de la discusión. El moderador debe informar sobre la finalidad de la discusión y comunicar las reglas. Asimismo, debe dar una breve introducción biográfica de los miembros del panel. 8. Dirige la conversación. El moderador debe hacer preguntas y coordinar el debate. Número 9. Saca conclusiones y haz observaciones finales. El moderador debe brindar toda la información pertinente para el seguimiento de las actividades. Realización del panel. El moderador inicia presentando a los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Los miembros del panel hacen sus presentaciones. Cada uno de los miembros del panel han intervenido. El moderador realiza nuevas preguntas con el fin de ayudar a desarrollar puntos no mencionados.
Para finalizar, el moderador solicita a los expositores que realicen un resumen de sus ideas y posteriormente dará sus conclusiones y dará paso al grupo de preguntas de los miembros del auditorio para los integrantes del panel. Por último, se llega a un acuerdo. En cuanto a la evaluación del panel forum, puedes tomar en cuenta diferentes criterios para calificarlos entre la escala del 1 al 10 o desde un regular y un excelente. Puedes evaluar criterios respecto a contenido, expresión oral, materiales y el comportamiento de los participantes. Además, por ser una actividad grupal, debemos considerar indicadores para valorar la participación y la integración de los miembros del grupo como parte de esa comunidad. Y los criterios que bien podrían ser considerados son participación grupal, el entusiasmo evidenciado de todos los miembros, responsabilidad compartida, cómo el grupo fue capaz de apoyarse para crear sus propias conclusiones o producto final del foro, calidad de interacción, mide la capacidad que posee el grupo para organizarse y plantear sus ideas de acuerdo a los contenidos que se desarrollan en el curso.